Vamos a presentar al predicador en la noche de hoy. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque el agradecido, a las personas agradecidas, tú los bendices con más. Gracias, Señor, porque no somos dignos de tus bendiciones. Es porque a ti te placen por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, porque aún en el impío que no camina en tu camino, tú lo bendices. Imagínate a tus hijos que caminan en obediencia día a día. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por los líderes que se levantan. Gracias, Señor, por cada evangelista, por cada pastor que está aquí, Padre amado, y está ejerciendo, pero está sobre todas las cosas creciendo en tu llamado, madurando y haciendo raíces, para que en el tiempo tuyo, Padre amado, estos profetas, pastores, que están desde pequeños, de niños, todos esos niños, en el nombre de Jesús, es la nueva generación, Padre amado. Ese es el legado que tenemos, Padre amado, para dejarle a nuestros hijos a Cristo en sus corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra de antemano. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo, porque cuando tu Hijo camina en ti, tú caminas en Él. Gracias, Dios, por madurarlo. Gracias por cada experiencia que le das contigo a Él, a su amada esposa. Multiplícale, Dios, que sobreabunde. Bendícelo tan grandemente que pueda bendecir a todo el que está a su alrededor, Padre. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, porque sabemos que dentro de todas las cosas, Padre amado, este es el campo de batalla, y en el campo de batalla es que se muevan los soldados de Cristo. Gracias, Dios, por tu fidelidad, y gracias, Dios, por probarnos en todo tiempo y a toda hora, porque los soldados de Cristo no retroceden ni se quejan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, querido. Adoramos, Jesús. El libro de Marcos, vamos a Marcos. Vamos a hacer lo que el Espíritu dice. Vamos al libro de Marcos. Marcos 10, capítulo 46. Adoramos, Jesús. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lee. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, recobré la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el pastor Abraham y el Espíritu Santo me estaba ministrando. Y aquí vemos una condición que Bartimeo dijo: ya, basta ya. Bartimeo se cansó de su condición. Pueden sentarse, iglesia. Bartimeo se cansó de su condición y se cansó de su enfermedad. Y cuando él se dio cuenta que Jesús estaba caminando, que Jesús estaba pasando, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero había una disposición en Bartimeo, que ya él estaba cansado de lo que estaba viviendo. Y Bartimeo reconoció que cuando Jesús pasaba, y si Jesús pasaba, algo iba a suceder en su vida. Amén. Y el Señor me ministraba, porque el Señor hoy en día sigue pasando a través de la vida de nosotros. El Señor está al lado de nosotros.
Pero somos nosotros los que nos tenemos que cansar de nuestra condición y decirle a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque somos nosotros los que vamos a mover la mano del Señor. Y cuando movemos la mano del Señor, el Señor nos va a decir, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Y es el momento de ir a la presencia y decir, estoy cansado, Señor. Y en la definición de cansado, Señor, no tengo fuerzas. Pero mucha gente no se atreve a decirle a Dios, Señor, estoy cansado y no tengo fuerzas. Bartimeo se atrevió, dejó su cansancio, dejó su enfermedad. Bartimeo alzó su voz, Bartimeo clamó a Dios. Amén. Pero ¿por qué nosotros no nos atrevemos a clamar a Dios? Aleluya. ¿Por qué su presencia se sigue vaciando y nosotros no clamamos? ¿Por qué nosotros no recobramos las fuerzas? Porque estamos cansados. Bartimeo se atrevió. Bartimeo gritó. ¿Por qué tú no gritas? ¿Por qué yo no grito cuando me siento angustiado y cansado de lo que estoy viviendo? ¿Por qué no grito cuando no entiendo? Porque cuando gritamos al Señor vamos a obtener una respuesta. Aleluya. Y el Señor nos dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero lo que tenemos que hacer es gritar al Señor. Es ir a su presencia. Praise the living God. Thank you, Lord. Eso es uno de los grandes problemas que está enfrentando la iglesia hoy en día. Es uno de los grandes problemas que está enfrentando el cristiano hoy en día. Estamos cansados de ser cristianos. Estamos cansados de servirle a Dios. Pensamos que servirle a Dios es una pérdida de tiempo. Porque no estamos viendo con nuestros ojos físicos lo que Dios prometió que iba a hacer. Bartimeo creyó. Y por su fe, porque tuvo fe, su milagro fue hecho. Cuando llegó el maestro, ya el milagro había ocurrido. Bartimeo alzó su voz. Bartimeo clamó. Y no importando lo que le dijeron las personas, los discípulos que estaban al lado, Bartimeo siguió clamando a Dios porque estaba cansado de su condición. Ya vemos mucho en esta noche que tenemos que estar cansados ya de la condición que estamos enfrentando, de la manera que estamos viviendo, de la manera que nos estamos comportando. Porque el enemigo está usando el cansancio como una estrategia en estos tiempos para apartarte del tiempo y de la presencia de Dios. Es que estoy cansado, y cuando estás cansado físicamente, espiritualmente te estás muriendo. Porque lo menos que hacemos es ir a la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios. Te adoramos, Jesús. Santo, aleluya. Y el problema mayor es que se nos empieza a acumular el cansancio. Y empieza a acumularse el cansancio físico, por ende el cansancio espiritual llega a nuestras vidas. Y ya hay un espíritu que no está presto, porque nuestro cansancio hace que nuestro espíritu se acorrale, no lo dejamos salir, no lo dejamos sentir. Aleluya. Thank you, Lord. Y vemos las manifestaciones y las conductas y el comportamiento de una manera diferente a la que Dios quiere que nosotros caminemos. Santo eres. Alabado Dios. Thank you, Lord. Dios es fiel, iglesia. All the time. Dios es un Dios de una sola voz. Santo. Una cosa es el cansancio físico y mental. Y otra muy diferente, iglesia, es el cansancio espiritual. Aleluya.
El cansancio espiritual afecta tu comunión con Dios. Y si tenemos una comunión con Dios afectada, ¿cómo podremos vencer? ¿Cómo podremos caminar? Si Dios es el que da las fuerzas, si Dios es el que abre el camino. Aleluya. Muchos creyentes hoy en día están cansados, iglesia. Están cansados de luchar con sus fuerzas. Porque en un momento del camino dejaron de creer en su Dios. Aleluya. Thank you, Lord. Y empezaron a hacer las cosas bajo sus fundamentos de la manera que pensaban que era la manera correcta. Y empezaron a cargar cargas que no le pertenecían. Cargas que nosotros no tenemos que llevar. Santo. Y cuando nosotros empezamos a cargar esas cargas que no nos pertenecen, espiritualmente nos estamos muriendo. Porque nos alejamos de la presencia de Dios. Nos alejamos de su palabra. Nos alejamos de la oración. Nos alejamos del ayuno. Y empieza el enemigo a tirar dardos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y empieza ese cansancio espiritual. Y nuestra mente a tirar señales que no son correctas y pensamientos que no provienen de Dios. Y nos empezamos a creer esos pensamientos que son estrategias y artimañas del enemigo en nuestra vida. Y entonces empezamos a preocuparnos por las cosas del mundo más que por las cosas de Dios. Aleluya. Y es cuando empezamos a mirar por la ventana del mundo y a endulzarnos nuestros ojos con lo que el enemigo quiere que nosotros nos entretengamos. Porque estamos cansados. Porque no entendemos el proceso. Porque no entendemos el camino. Porque no entendemos su respuesta. Muchos están cansados de los problemas. Muchos están cansados de su trabajo. Muchos están cansados de su matrimonio. Muchos están cansados de los problemas económicos. Muchos están cansados de sus hijos. Muchos están cansados de sus padres. Muchos están cansados hasta de su propia vida. ¿Hasta cuándo crees que puedes soportar, iglesia? Si dice la palabra en Isaías 40:28, en la Nueva Traducción Viviente, ¿acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Santo. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y nos dice el 29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Santo. Aleluya. Cuando estamos cansados tenemos que sumergirnos en su presencia Alabado Dios. y recobrar las fuerzas que Él nos da. Porque dice la palabra que Él nunca se cansa, que Él nunca se debilita, y si Él nunca se debilita, su poder siempre está con Él. Y es su poder y es su fuerza la que se tiene que perfeccionar en nuestras vidas. Pero es a través de su presencia, iglesia. Es a través de la intimidad y de la oración. Aleluya. Ahí es que somos grandes cuando somos débiles en Él. Cuando reconocemos su poderío y su grandeza. Dios es fiel, iglesia. Santo. Aleluya. Tenemos que entender que el cansancio tiene un efecto destructivo en nuestras vidas.
que el cansancio traerá efectos malos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra relación con Dios, porque es un reflejo. Cuando físicamente estoy agotado, extenuado, hoy no tengo nada de hacer, no siento nada de hacer, no tengo fuerzas. Es en esos días que cuando no tenemos fuerza física, tenemos que recobrar la fuerza espiritual y meternos a la presencia de Dios. Santo, aleluya. Pero estaremos haciendo eso cuando nos sentimos débiles físicamente. Iremos a la presencia del Señor a recobrar nuestras fuerzas, a recobrar nuestro ánimo, porque el enemigo viene a desanimarte, el enemigo viene a destruirte, el enemigo viene a robar lo que Dios te dio. Pero soy yo y eres tú el que va a permitir que el enemigo robe lo que el Señor puso en mis manos. Santo, aleluya. Porque tenemos que saber pelear las bendiciones de lo que Dios puso. Poderoso Dios. Thank you, Lord. No te puedes cansar, iglesia. Tienes que recobrar las fuerzas en el Señor. Tienes que recobrar tu batería y recargarla en la presencia de Cristo. Es en su presencia, iglesia, que tenemos plenitud de gozo. El gozo no está en el mundo. El gozo que puede dar el mundo es pasajero. Es un gozo de mentira. Alabado Dios. Thank you, Lord. Es un gozo que engaña. Es un gozo que envicia. Es un gozo que es destructivo. No nos podemos dejar engañar, iglesia. Tenemos que ser personas sabias y entender que cuando estás cansado, cuando no tienes fuerza para ir a la presencia del Señor, algo mal anda en tu vida. Algo tienes que vencer, una muralla tienes que brincar. Tenemos que hacer lo que sea posible, iglesia, para sumergirnos dentro de la presencia de Dios. Alabado Dios. Aunque no tengamos fuerzas, aunque sintamos que desmayamos, el enemigo sabe, iglesia, que si nos mantiene cansados, entretenidos, nos mantiene dormidos espiritualmente. Santo, aleluya. Alabado Dios. Y por eso es que estamos viendo ese comportamiento. Cristianos cansados de servirles a Dios. Te cansaste de su presencia. Te estás cansando de su poder y de su unción. Porque no estamos entendiendo nuestro proceso. Alabado Dios. Cuando dejamos de amar a Dios, iglesia, cuando el amor de Dios en nosotros se está enfriando, empezamos a ver que la iglesia es una doctrina. Santo, aleluya. Y entonces empezamos a ver que, y entendemos que nos están manipulando, que nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y ahí en ese momento los consejos que aceptaba de mi pastor no los comienzo a aceptar, porque estoy viendo que el consejo del pastor es una imposición a mi vida y no me estoy dando cuenta que soy yo el que estoy cansado de Dios, que me estoy cansando de lo que está alrededor, y entonces empiezo a mirar lo del mundo. Es que hago tan poco en Dios, es lo mismo, es rutinario. Mira cómo me tienes, Dios, de casa al trabajo a la iglesia. Estoy cansado de esta rutina. Glory to the living God. Thank you. Antes hablar con el pastor era bueno.
Sus consejos me agradaban. Pero cuando el amor de Dios se empieza a enfriar en mí, yo me empiezo a cansar de Dios. No empiezo a escuchar los consejos. Cierro mis oídos a la voz de Dios. Mi corazón ya no escucha las respuestas del Espíritu Santo. Y comienzo a reflejar unos síntomas. ¿Qué síntomas, César? Número 1. Quiero estar bien espiritualmente, pero siento que no puedo hacer las cosas. Primer dardo del enemigo. Número 2. Se te va el deseo por las cosas de Dios. Número 3. Empiezas a perderle el ánimo a las cosas del Señor. Ya no me animo a ir a la iglesia. Ya no me animo a buscar su palabra. Número 4. Empezamos a perder la pasión por las cosas de Dios. Y cuando yo empiezo a perder la pasión por las cosas de Dios, estoy enfriándome. Número 5, ya no hay entrega total a las cosas del Señor. Número 6, empieza el dardo que sientes que algo te falta. Y empezamos a pensar, es que algo me está faltando. Es que no me siento completo. Es que hay algo que ya no me agrada. Santo. Alabado Dios. Número 7. Sé que debo ir a la iglesia, pero no voy. ¿Con qué palabra vendrán hoy? ¿Qué me irá a decir el predicador a la predicadora? Número 8. Sé que tengo que buscar de Dios, pero no lo busco. Sabemos que tenemos que ir a su presencia, pero dejamos de ir a su presencia. Dejamos de ir a la oración. Número 9. Comienzo a buscar a Dios cuando tengo ganas. Ahora no es todo el tiempo, ahora es cuando me conviene y cuando puedo. Cuando tenga el tiempo, busco de Dios. Número 10. Es cuando comenzamos a leer la palabra de Dios solamente cuando estamos en la casa de Él. Mientras tanto, la Biblia se queda cerrada en su carro, en su cuarto, en su gavetero, en su mesa. Y llegas a la casa de Dios con la Biblia para que, ¿qué va a decir el hermano? Número 11. No invertimos tiempo en nuestro crecimiento espiritual y dejamos de desarrollar nuestra capacidad, dones y talentos. Aleluya. Número 12. Y te puedes identificar cuando nuestra oración se convierte en una oración de pedir, pedir, pedir y pedir. Número 13. Cuando comienzas a escuchar terceras voces. Santo. Bendito Dios. Dios es buena, iglesia. Gracias, Dios. Muchos de nosotros necesitamos urgentemente
una renovación y una frescura del Espíritu Santo. Santo. Muchas veces estamos agotados y cansados. Pero lo triste de esto es que no nos queremos dar cuenta de nuestra condición. Y es en ese momento que empezamos a ignorar los alertas que el Espíritu Santo nos empieza a dar. El Espíritu Santo te comienza a redarguir, a decirte que hay síntomas en tu vida, que hay una enfermedad espiritual que se te está pegando, pero comenzamos a ignorarlo. Y no es hasta cuando estamos enfermos que ya la enfermedad es manifiesta. Cuando te das cuenta, la enfermedad te tiene fuera de la casa del Señor, te tiene fuera de la iglesia, te tiene fuera de la presencia de Dios, te tiene fuera de la oración, te tiene fuera de su palabra. Y lo más triste es que conoces el antídoto de la enfermedad y conoces la cura. Conoces que en la presencia del Señor nuevamente vas a recobrar el ánimo y vas a ser sano. Pero es el lugar donde más nos cuesta ir. Y ahí es que empezamos con la enfermedad a experimentar lo que es el mundo. Para muchos de nosotros, de donde Dios nos sacó, empezamos nuevamente a contemplar las cosas que hacíamos antes, a desear lo que teníamos antes, a escuchar lo que escuchábamos antes. Nos cambia nuestro lenguaje, nos cambia nuestro comportamiento, nos cambia nuestra acción. Ya no reflejamos a Cristo, ya no hay brillo en nosotros. Ya el gozo del Señor no te está quemando. Y son síntomas de un cansancio. ¿Quién diría que el enemigo es tan sigiloso? Aleluya, gracias a Dios. Es muy importante, iglesia, que aprendamos a detectar las señales que nos da el Espíritu Santo. Porque muchas veces necesitamos un reset y empezar de nuevo con Dios en su presencia, para que el Señor empiece a sacarnos y a desintoxicarnos aquella contaminación que adquirimos en el camino. Dios es bueno. Dios es fiel. El cansancio espiritual impide involucrarnos en la voluntad de Dios. Pero dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7, nueva traducción viviente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle en gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios es la solución, iglesia. Santo. Aleluya. Lee la palabra en Hebreos 12, nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Dice el 2, esto lo hacemos al fijar la mirada
en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice ahí, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Alabado Dios. Dice ahí, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aleluya. Y en el 3D piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, dice el 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Dice ahí que Dios se gozaba debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz porque él sabía la victoria que iba a obtener. Bartimeo sabía que si clamaba a Dios, algo iba a suceder en su vida. Santo, aleluya. Y Dios sabía que había alguien que estaba clamando por él, que no se iba a cansar de clamar a él. Santo. Dice Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y dice el 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y dice el 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Si tus fuerzas se acabaron, considera a Jesús. Siéntate tranquilo a sus pies y encontrarás allí pleno reposo y fuerzas nuevas. Si te sientes agotado, confía en Dios, que Él no se cansa. Y si estás muy cansado, combate tu agotamiento sirviendo a aquel que no se cansó de trabajar por ti. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Desconocía cuál era el sermón que tenía el predicador. Me doy cuenta que el Espíritu, cuando quiere confirmar algo, Él lo hace. Alabado Dios. Aquí los predicadores tienen un requisito. Y el requisito es que ese día que predicas tienes que estar en ayuno. Y ese día que predicas tienes que buscar dentro de la presencia de Dios el tema y lo que tú quieres que Dios hable a través de ti. Pues conozco otras estrategias en otros lugares donde te dan lo que tienes que predicar. Pero creemos en la manifestación del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo todo lo orquesta. Y entendemos y sabemos que dentro de la palabra de hoy el Señor me ministraba en la intercesión con Bartimeo. Y viene a mi mente y el Señor empieza a ministrarme con Bartimeo. Y es increíble que ese era el tema que tenía el predicador hoy. Bartimeo significa hijo de Timeo y Bar significa hijo de honor. Y uno se preguntará, pero y tanto milagro que hizo Jesús, ¿por qué sale Bartimeo y no cogieron a otro? Marcos, el escritor, se da cuenta y él miraba y le estuvo muy maravilloso
que donde único se registra en la Biblia que una persona le llama hijo de David, fue ese ciego. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo, hijo de Timeo, y Bar, hijo de honor. La gente dirá, pero hijo de honor, si estuvo ciego muchos años. Pero ya Dios tenía el día, la hora y el momento. Ese acontecimiento donde Jesús viene y pasa por tu vida, te toca y te abre los ojos. Y una cosa maravillosa es saber que esto también tipifica en estos tiempos que hay una ceguera espiritual dentro del creyente, dentro de la casa y dentro de los cristianos. Porque hay muchos pues que estamos aquí, seguimos a Cristo, pero estamos muy lejos de la voz de Dios. Y esto es una exhortación, porque aquí lo que hacemos es predicar y corregir. No se sienta nadie señalado. No se sienta nadie señalado, porque esto es lo que trajo el Espíritu, y esto es para crecimiento, para madurez, para corrección y para enseñanza. Porque el Espíritu Santo de Dios todo lo orquesta. Y en esta noche tenemos que hacer una introspección en nuestra vida. Una introspección en nuestra vida. A ver si estamos sintonizados realmente al Wi-Fi de Cristo. Porque hay muchas compañías de Wi-Fi. Son reemplazos, competencias. Pero el Wi-Fi de Cristo es uno solo y es el mejor. Y tú tienes que buscar conectarte a ese Wi-Fi de Cristo. Aleluya, alabado. Porque es el Wi-Fi de Cristo, que es el Espíritu Santo en ti. Santo, aleluya. Ese es el que te va a restaurar. Ese es el que va a quitar tu ceguera. Ese es el que va a quitar tu cansancio. Ese es el que va a arreglar tu matrimonio. Ese es el que va a unir a tu familia. Ese es el que va a multiplicar las finanzas de tu casa. Ese es el Todopoderoso que va a hacer lo que Él tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Recuerda que Dios, nosotros corremos en crono y Él corre en kairos. Y tantos milagros que hizo Dios. ¿Usted sabe cuántos enfermos habían en el camino y Jesús paró y sanó a Bartimeo? La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Santo, aleluya. Pero ¿y por qué sanó a Bartimeo y no sanó a los que tenían al lado? Pastor, pruébamelo. El paralítico de Betesda. Ahí era donde se reunían todos los enfermos. ¿Por qué sanar a uno solo cuando habían cientos? Habían cientos. Cojos, enfermos, paralíticos, ciegos, sordos. Porque Dios, Jesús, trabajaba bajo la dirección de su Padre. Santo. Amén. Quiere decir que Dios llama, muchos son los llamados y pocos son escogidos. Y dentro de esto hay algo maravilloso. ¿Por qué? Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo. Y hay una sola cosa que Jesús mira de ti para hacer el milagro que estás esperando. ¿Qué quieres? Gloria. La única pregunta que tengo para hacerte en esta noche era lo que tenía Bartimeo por dentro y lo que Jesús vio en Bartimeo. ¿Qué vio? Disposición.
de que él sabía de que si Jesús me tocaba, me sanaba. Amén. Y hoy en día no todos tienen la disposición, ni todos tienen la fe. Hay muchos que si Dios quiere me sana, pues, si Él quiere pues me sana. Pues no sé si Él quiere. Señor, ¿tú quieres sanarme? Sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Señor, ¿tú quieres multiplicar mis finanzas? Dios quiere. Señor, yo quiero unir a mi familia. Dios quiere. Quiero que me bendigas con un mejor trabajo. Dios quiere. Tengo una enfermedad. ¿Me quieres sanar? Dios quiere. ¿Tú crees? El Dios quiere y tú crees con lo mismo. Dios quiere. ¿Tú crees? ¿Tienes la disposición que tenía Bartimeo? Llegamos a la casa de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Voy para la casa de Dios. Voy como un fuego. Estoy loco por llegar. Hoy llegamos a un culto más. Vamos a ver qué se trae. Vamos a ver qué pasa. Alabado Dios. Thank you, Lord. Se llama la rutina espiritual. El predicador nos hace Dios. Nos cansamos de ser cristianos. Glorioso Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Dios te está hablando hoy. Aleluya. Dios te está hablando. Tenemos que hacer una introspección y no tomar la palabra de Dios superficialmente. Dios está en serio. Dios quiere que usted le tema. Tenemos que tener un respeto reverente a Dios. Aleluya, alabado Dios. Tenemos que amar y respetar a Dios. Alabado. Dios tiene el poder de salvarte y llevar tu alma a la eternidad, o tiene el poder de arrojar tu alma al infierno. Alabado Dios. Él es el que manda. Pero es un poder decisional que tienes tú, no Dios. No es Dios, eres tú el que le tienes que decir a Dios: entra a mi corazón y sálvame. Alabado Dios. Entra a mi corazón y sálvame, Dios. Porque es un poder decisional que Dios, que es un caballero, y Él toca la puerta y usted tiene que abrirla, Él no la va a romper. Aleluya. Hay una disposición de usted. Y si usted tiene la disposición y el anhelo y la convicción de que aunque vaya arrastrando los pies, yo sé que Dios me va a sanar hoy. Yo voy para esa reunión. Aunque estoy cansado, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que en medio de la alabanza, yo tengo hasta una afta en la boca, que no puedo ni adorar. Pero olvídate de la afta, que se me haga canto la enfermedad que tenga en mis labios. Pero yo voy a adorar a Dios. Aleluya. Pero qué mucha excusa tenemos para abrir la boca y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué cosa? Porque a veces cualquier cosa que nos duele, nos quedamos. Cualquier situación en tu vida te frustra. Cualquier situación de tu vida, me canso. Ay, es que estás lejos. Aleluya. Estamos en últimos tiempos. Tienes que sacudirte. La pastora trajo una palabra: que se siembra el trigo y la cizaña. No deje trigo. Usted es trigo. No dejes que te siembren la cizaña y te digan: quédate en casa descansando. Aleluya. No vayas. Esa es la cizaña, siempre buscando anclarse al lado de un trigo. En estos tiempos no tenemos break ni oportunidad para darle una rendija a Satanás. No hay que invitarlo, él se mete. Y usted, como cristiano, se para, como dice la palabra, velando, orando, en guardia. ¿En serio? ¿Usted ayuna? ¿Usted hace vigilia? ¿Usted lee palabra? Cuando está bofeteado y cansado, eso es lo más que hace: meterme en la palabra, meterme en el secreto de Dios. ¿O estoy cansado y cierro la Biblia? Aleluya.
o peleas sin armadura. Porque la palabra establece que hay una armadura de Cristo. Y tú tienes que tener toda la armadura de Cristo. Pero si hay algo que te falta, se llama que hay una grieta en tu armadura. Y si hay una grieta en tu armadura y te fuiste a meterle las manos al enemigo y te falta algo de tu armadura, vas a salir herido. Y entonces vas a decir: Dios no me defendió, me dejó solo. Te dejaste solo tú mismo, porque usted es el que está claudicando y fallando. Así que esto es una exhortación, familia, porque en estos tiempos Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere multiplicar tus finanzas. Dios quiere multiplicación para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Y esto es una noche de exhortación para que cuando usted salga de aquí, en el nombre de Jesús, usted no va a ser el mismo que entró aquí. Porque esta palabra en el nombre de Jesús va a quedar sembrada en terreno fértil. Y el terreno es su corazón. Y esta palabra se sembró hoy con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a través de su predicador. Y esta palabra, cada vez que usted vaya a faltar, se va a acordar de este día. Se va a acordar de Bartimeo. Porque no podemos claudicar. Estamos en tiempos que no podemos darle ventaja al enemigo. Así que, amada familia, todos los que estamos aquí podemos dar más. Todos los que estamos aquí queremos dar más. Todos los que estamos aquí sabemos que podemos dar más. Dios tiene algo para tu vida y es bueno, agradable, perfecto y de paz. ¿Quieres paz? Síguela. Busca la paz y síguela. ¿Estás cansado? Todos nos cansamos, pero en el camino así es que se saca quién es quién. Porque el que está cansado, aunque esté cansado, va a llegar por convicción. Aunque me esté muriendo, aunque cuando llegue allí muera. Pero los emocionales, los sentimentales: estoy cansado, no voy para la casa de Dios hoy. Me quedo en casa viendo algo en él. Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué quieres si te lo está dando todo? ¿Quieres más? Yo quiero más de tu poder. Entrego hoy. Dios no quiere hacer todo por ti. A ti te toca de hacer un poquito. ¿Cuántos entienden y saben que podemos dar? Amén. ¿Cuántos se comprometen para darle más a Dios? ¿Cuántos se comprometen? Ponte de pie, dale gloria a Dios. Y así como Bartimeo, hijo de Dios, hijo de David, ten misericordia de mí. Te damos gloria y te damos honra.